poco más, ¿sabes? Pues claro, que eso es algo muy... Claro, pero es que tenéis miedo. Más difícil. ¿Producciones? Sí, por lo que me está diciendo un poco. Hola, le agradezco las palabras de Silvio, ha sido muy amable, todo lo que ha dicho, no es que sea sabio, simplemente es que he vivido mucho tiempo y me conozco. No sé si habéis oído hablar alguna vez de Angola. Angola es un país que está al sur, en África Austral, bastante al sur. No tiene nada que ver con África que conocen normalmente en España, que es Marruecos, es bastante diferente. Bueno, sobre la capoeira voy a empezar leyendo un poquito porque es una historia que prefiero leerlo. La capoeira es un arte que incluye aspectos tanto culturales como marciales, deportivos y artísticos. Es un arte que podría verse en parte como una danza y por otra como una pelea o una estrategia de movimiento de ataque y defensa. En la capoeira tenemos lucha, música, ritmo y ritual. Los esclavos usaban la capoeira para defender su libertad. Este año se cumplen 123 años de la abolición de la esclavitud en Brasil. Quiero recordar y rendir un homenaje a quienes lucharon por ella. La atrocidad de la esclavitud que se beneficiaron la mayoría de los países europeos exige solicitar perdón público. El Renacimiento europeo y el poderío americano fueron construidos sobre la ruina de la cultura africana. Amies Isaac dijo: Londres, París, Nueva York, Ámsterdam, todas estas ciudades nos rodean como lunas victoriosas, pero calculad cuánto miedo, cuánto nerviosismo, cuánto pánico y tortura tuvimos que soportar y cuántos de sudor cayeron de nuestros fatigados rostros para crear todas estas ciudades. La aparición de los esclavos en Europa fue un momento decisivo de la historia de la humanidad. Se produjo una caza al hombre que duró 400 años y que convirtió a África en un continente manchado de sangre y de lágrimas. Portugal capturaba en Angola una media de 12.000 esclavos al año. Llegaron a Brasil durante todo el siglo XVII, formando la mayor comunidad de esclavos angoleños en Brasil. Eso supuso que partes de Angola fueron prácticamente despobladas. Los esclavos llegaban a Brasil en condiciones inhumanas y no les era permitido el uso de ningún tipo de arma ni defensa personal que pusiera en riesgo la vida de sus amos. La capoeira era practicada a escondidas, era camuflada entre danzas y música. Una teoría sugiere que la capoeira surgió a partir de una danza de cortejo en Angola, que realizaban normalmente para pretender a las mujeres. A principios del siglo XIX, según Livingstone, se capturaban anualmente 350.000 personas en África, de las cuales solo una quinta parte llegaba a su destino. El sistema de la esclavitud se convirtió en un elemento indispensable de la economía mundial. En una descripción de la época, a los africanos se les califica de grandes monos tan hábiles que, bien adiestrados, eran capaces de ocupar el lugar de un criado. La idea de un negro bárbaro es una idea europea que continuó hasta los inicios del siglo XX. Decían: los africanos son viciosos, salvajes, crueles y muy fuertes, y cada año se vende gran cantidad de ellos a los europeos. Según algunos estudios, la palabra capoeira designaría un tipo de jaula usada en el transporte de aves. El término se extendería de las aves a los esclavos. Brasil fue el destino del 42% de los africanos que acababan siendo esclavos al otro lado del Atlántico. La capoeira surgió como una forma de resistencia a la opresión. Era practicada en secreto, una transmisión de cultura y un estímulo espiritual, y se transmitía normalmente a través de parientes a pequeños grupos de gente joven. Muchos eruditos brasileños sostienen que la capoeira nació como una forma de disimular el hecho de que los esclavos se estaban entrenando para pelear. Hubo grupos de esclavos que escaparon y se agruparon formando asentamientos en diferentes lugares. Un segundo, voy a ver. Estas agrupaciones se unieron formando una sola, a que los portugueses llamaron quilombo. La palabra quilombo es una palabra quimbundo, que es un dialecto de una tribu del sur de Angola.
Sus habitantes lo llamaron Angola Xanga, que significa pequeña Angola, en homenaje a la patria. Llegó a mantenerse autosuficiente por más de un siglo. Llegaron a vivir en ella hasta 20.000 personas, no solo negros, sino también algunos indios. Macaco, la capital de Quilombo, se había transformado en una ciudadela fortificada cuando los portugueses la atacaron, la asediaron durante 42 días hasta que rompieron su resistencia, pero nunca llegaron a la capital, donde vivían 11.000 personas. La capital de Quilombo, Macaco, que significa mono en portugués, además de ser el nombre de un movimiento de fuga de la capoeira, eso ustedes entienden mejor que yo, pero no sé cuál es el movimiento exactamente. La capoeira fue prohibida en Brasil en 1890 y el castigo por practicarla era extremo. Se les cortaban los tendones de la espalda y de los tobillos a quien encontraban practicándola. No intento de erradicar esta práctica, pero se continuó practicando en la clandestinidad. Los capoeiristas adoptan motes o apodos para impedir que la policía los descubriera y supiera sus identidades. Hasta ahora, cuando una persona es bautizada en capoeira, se les da un apodo o mote. El maestro Bimba hizo una gran contribución para la preservación de este arte al abrir la primera academia para la enseñanza de la capoeira. Esto representó un gran avance hacia la legalización, en una época en que este arte estuvo a punto de extinguirse. La influencia de la enseñanza del maestro Bimba tuvo lugar en 1937, cuando fue invitado a actuar con sus alumnos en un evento en que Getúlio Vargas, presidente de Brasil, estaba presente. Vargas quedó tan impresionado que declaró la capoeira el deporte nacional de Brasil. Bimba introdujo cambios que perduran hasta hoy. Antes de su legalización, la capoeira era asociada con las clases más pobres, actividades criminales y estereotipos negativos de la población afro-brasileña. Para cambiar esa percepción, Bimba eliminó rituales y tradiciones de este arte. La capoeira, como otras manifestaciones de la cultura afro-brasileña, surgió de la marginación y tomó dos caminos. Angola, que es una capoeira más antigua, con mucha más malicia, cuyo máximo representante fue el maestro Pastinha, de la regional, que es la brasileña, es más deportiva, festiva, acrobática, cuyo creador fue el maestro Bimba. La capoeira no debe verse únicamente como un deporte, es mucho más que eso. La capoeira es un arte nacido en el nombre de la libertad y la lucha contra la esclavitud. Fue la forma de expresión artística que los africanos encontraron para mantener sus tradiciones, su cultura y sus costumbres. La esclavitud fue un lamento lúgubre hollando el Atlántico. Para el espíritu, practicar la capoeira y conocer este arte es acercarse al alma del pueblo afro-brasileño. Es una historia que no sé si algunos de ustedes ya sabían, pero aunque tiene sus orígenes, como al principio he dicho, en Angola era para impresionar a las mujeres, era como un baile de cortejo. En Brasil significó bastante más que eso, era una forma de comunicación y una forma que ellos tenían de mantenerse ágiles y luchar contra sus amos. Y un siglo que ellos estuvieron en Quilombo es mucho tiempo pensando en que los portugueses tenían armas y ellos carecían de cualquier tipo de armas de fuego. Bueno, si hay alguna pregunta que queráis hacerme y si yo la sé contestar. Dijiste que la capoeira vino de Angola como el baile, que hay una teoría para luego precisar un poco más, porque hasta entonces yo tengo entendida que la capoeira, yo no la veo la música de África y Brasil. Entonces, ¿hasta qué punto este baile es tan similar a la capoeira que practicamos nosotros? No es similar, es el mismo. Es el mismo cambiado. ¿El baile Sí, es un arte marcial en Angola, pero es un arte marcial con música. Entonces, por eso dije al principio que se juntaba música, ritual, hay varios componentes. Aparte de lucha con música, eso hace que parezca un baile, pero es una técnica de ataque-defensa, hay que ser rápidos,
y estar muy atentos. Pero yo no sé si vosotros llegáis a tocaros cuando hacéis la capoeira, pero con la capoeira esto he estado más seguro, por eso que dije que derivaba la capoeira de Angola, la capoeira brasileña. En la capoeira de Angola se llegaba a matar, moría uno de los contrincantes, era un arte marcial. No luchaban para eso, pero podía ocurrir. Y la capoeira en Brasil era más, no light, sino más diferente, era más acrobática, más festiva, porque tenían que disimular lo que estaban haciendo. En Angola no, la practicaban en su estado puro. Si miras en internet y buscas capoeira de Angola, tú que la practicas, verás las similitudes, pero también verás la diferencia entre la una y la otra. Pero es lo mismo, practicado de manera diferente. ¿Y esta capoeira en qué año surgió en Angola? ¿Hay una fecha específica o...? No, eso en Angola es algo que era intrínseco, como el dialecto, como otras prácticas en África. En África es difícil poner fechas, entre otras cosas porque ahí no se registra ni la gente cuando nace, ni nada. Tú vas a una tribu, y todavía existen las tribus, con la gente que va completamente desnuda. Y es algo natural, no lo ves ni te asusta ni te contraría, ni es una cosa tan natural que si al principio te choca, después ya te parece algo muy natural. Entonces eso es algo intrínseco en el pueblo, tanto la capoeira como el tambor, nadie los fue a enseñar, nadie sabe cuándo empezó. Entre otras cosas porque cuando llegaron los portugueses, que fueron los primeros a llegar a Angola, lo que hacían no era aprender del pueblo donde llegaban, sino era arrasar ese pueblo, era saquear ese pueblo. Es algo muy distinto, ¿entiendes? Ellos no intentaban aprender lo que ocurría ahí, algo que cuando vienen aquí los africanos tenemos que adaptarnos. Tienes que adaptarte a las costumbres del país donde vas a vivir. Eso no ocurrió ni con los portugueses en África, ni cuando se fueron a América los europeos. Siempre son los otros pueblos los que tenían que adaptarse. Y no, es más, por ejemplo, la caza del zorro que se practica en Inglaterra, lo hacían en África sin zorro, sino con un negro corriendo delante de los perros. Y para escapar de los perros, cuando ya estaba agotado, lo que hacía era subirse a un árbol. Entonces ellos no les interesaba ni la capoeira ni ninguna otra expresión cultural del pueblo donde iban. Lo que les interesaba era introducir su cultura. Es más, cambiaban el nombre de las personas. Lo primero, el cristianismo, cuando llegó los monjes, los curas en África, fue cambiar el nombre de la gente. Decían que no era cristiano y les cambiaban de su nombre a un nombre de un apóstol, o Marías, ahí casi todas, y Juan y Pedro y todo, la mayoría. Lo cambiaban, les decían que tenían que ser cristianos y los asustaban con el fuego del infierno. Y ahora se viene aquí un africano y intenta imponer su cultura, ya me dirás qué país aceptaría o la respetaría. Y allí hicieron por la vía del miedo y de la fuerza, aparte de despoblar casi un país como fue Angola. Hola, buenos días. Aunque la expresión cultural sea incéntrica dentro de la cultura, había un nombre característico específico para que calificara esta expresión, o era simplemente un movimiento expresivo. No, la capoeira es como se llamaba. ¿Capoeira? Capoeira, ya se llamaba capoeira. Pero, sí, perdón. No. Es que según la historia de América, como son brasileños, el nombre capoeira sale de la mezcla del tupí y el guaraní, que son los indígenas que habían en Sudamérica.
Entonces ahí no sé, me descoloco, por así decir. Porque si por una parte está el tupí y por otra está el guaraní, entonces generaron la palabra capoeira, que sería la mezcla de estos dos dialectos, por así decir, con el latín. El latín se extinguió en Sudamérica y el dialecto del tupí y del guaraní también, predominando así el portugués, que lo traducimos a capoeira. Entonces es que me quedo descolocado. No quiero cuestionar ni nada de eso, nada por el género, sino que generar aclaraciones. Porque yo también acabo de escribir un libro y pongo ese perfil de capoeira que te acabo de decir. Es aclaratorio. Se dice que viene de los indios. Sí, el nombre. Según los historiadores. Vale. Tú sabes que la historia que yo oí a los portugueses contar en Angola no es la misma que oigo ahora a los angoleños contarla. ¿Entiendes? Depende del historiador que la cuente. Tú la aprendes de una manera o de otra. No voy a cuestionar si los guaraníes también le llamaban capoeira, pero teniendo en cuenta que los indios no la practican y teniendo en cuenta que la palabra capoeira es una jaula en Angola, es una palabra que utilizaban en las tribus para las jaulas. Entonces, si viene de ahí y el arte viene de ahí, es muy difícil que el nombre sea indio. No pongo en duda, eso es mi parecer, es lo que yo sé. Pero opiniones hay para todos los gustos. No todas las opiniones son válidas, y así hemos de ser coherentes con todo lo que hacemos. No digo que esté en posesión de la razón, ni mucho menos. Sé que lo estudié así, y lo vi así. Además, quimbundo, el quilombo, el modo, son palabras que los portugueses utilizaban, que estaban acostumbrados a escuchar a los negros en sus dialectos. Y ellos también utilizaban la palabra capoeira, los portugueses. Entonces, aunque el latín, como dices tú, en un momento dejó de hablarse, pero el portugués,